Después de perder a su hijo, un perro misterioso empezó a ladrar en la ventana todos los días. Adriana Mendoza secaba las lágrimas que se obstinaban en caer mientras observaba a su esposo, Javier, tratando de mantener una rutina que ya no tenía sentido. 6 meses habían pasado desde que perdieron a Santiago, su único hijo de 8 años, y la casa, que antes estaba llena de risas infantiles, ahora respiraba un silencio sofocante que parecía tragar cualquier intento de volver a la normalidad. Fue un martes común de octubre que el pastor alemán apareció por primera vez. Eran exactamente las 3 de la tarde cuando Adriana oyó los ladridos insistentes que venían del jardín delantero. Ella estaba en la sala. Como siempre se quedaba a esa hora, evitando salir de casa desde el accidente. Los ladridos eran urgentes, desesperados, como si el animal estuviera tratando de llamar la atención para algo muy importante. «Javier, hay un perro afuera», dijo Adriana, todavía sentada en el sofá donde pasaba la mayor parte de los días. Javier se levantó de la mesa donde intentaba trabajar en la laptop, una más de las estrategias que usaba para mantener la mente ocupada. Cuando llegó a la ventana de la sala, vio un pastor alemán de pelaje dorado y marrón, con las patas delanteras apoyadas en el vidrio, ladrando sin parar. El animal miraba directamente hacia el interior de la casa, como si conociera el lugar. «¿De quién será ese perro?», murmuró Javier, abriendo un poco la cortina para ver mejor. El animal no se asustó con el movimiento. Al contrario, intensificó los ladridos y empezó a arañar ligeramente el vidrio de la ventana. Adriana se levantó despacio y se acercó a su esposo. Hacía meses que no mostraba interés en nada, pero algo en ese perro llamó su atención. «Parece que está tratando de decirnos algo», susurró Adriana. Javier observó el reloj en la pared de la sala. Las 3:15 de la tarde, la misma hora en que Santiago solía llegar de la escuela, corriendo por la banqueta con la mochila en la espalda, siempre ansioso por contar cómo había sido su día. La hora que se había convertido en la más difícil de enfrentar para ambos. «Voy a ver si está perdido», dijo Javier caminando hacia la puerta, pero cuando abrió la puerta delantera, el perro había desaparecido. Javier miró a ambos lados de la calle, buscó detrás de los autos estacionados y hasta llamó al animal, pero no había rastro de él. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. «¿A dónde se fue?», preguntó Adriana, que se había unido a su esposo en la terraza. «No sé. Estaba aquí hace 2 minutos y ahora desapareció», respondió Javier rascándose la cabeza. «Quizás solo fue un perro perdido». Al día siguiente, exactamente a la misma hora, el pastor alemán volvió. Adriana estaba en la cocina cuando oyó los ladridos familiares. Esta vez, ella corrió a la ventana de la sala antes siquiera de llamar a Javier. El animal estaba en la misma posición, con las patas apoyadas en el vidrio, ladrando con la misma urgencia del día anterior. «¡Javier! ¡Volvió!», gritó Adriana. Javier llegó corriendo desde el garaje, donde intentaba organizar las herramientas para distraerse. Cuando vio al perro otra vez en la ventana, sintió un nudo en el pecho. No era normal que un animal actuara de esa manera, sobre todo a la hora que más lastimaba el corazón de ambos. «Esta vez lo voy a agarrar antes de que huya», dijo Javier, pero cuando se dirigió a la puerta, Adriana lo tomó del brazo. «Espera. Vamos a observarlo un poco más», pidió Adriana. Los dos se quedaron quietos detrás de la cortina, observando el comportamiento del animal. El pastor alemán ladraba por unos minutos, luego se detenía y miraba fijamente hacia el interior de la casa. Sus ojos parecían buscar algo específico, como si estuviera buscando a alguien. Después de exactamente 15 minutos, dejó de ladrar. Bajó de la ventana y nuevamente desapareció. 15 minutos, murmuró Adriana. Ladró por 15 minutos y luego se fue. «Es muy extraño», admitió Javier. «Pero debe haber una explicación. Quizá viva aquí cerca y esté confundido». Al tercer día, Adriana estaba esperando. A las 2:50 de la tarde, ya se encontraba posicionada en la sala, vigilando la calle. Puntualmente a las 3 horas, el pastor alemán apareció nuevamente, siguiendo exactamente el mismo ritual. Esta vez, sin embargo, Adriana reparó en detalles que había pasado por alto antes. El perro usaba un collar de cuero marrón, muy desgastado por el tiempo.
Su pelaje estaba limpio y bien cuidado, indicando que no era un animal abandonado. Más importante aún, parecía conocer perfectamente el camino hasta la casa de ellos, como si ya hubiera estado allí muchas veces antes. «Javier, mira su collar», dijo Adriana cuando su esposo se unió a ella en la ventana. «Tienes razón, tiene dueño. Pero ¿por qué viene aquí todos los días a la misma hora?» Javier estaba genuinamente intrigado ahora. Cuando los 15 minutos se cumplieron, corrieron hacia la puerta principal, determinados a seguir al animal. Pero nuevamente al abrir la puerta no había rastro del pastor alemán. Era como si simplemente se materializara y desmaterializara frente a la casa. «Esto no es normal, Javier», dijo Adriana, con una mezcla de fascinación e inquietud en la voz. «Lo sé. Mañana vamos a descubrir de dónde viene», prometió Javier. Esa noche, Adriana tuvo el primer sueño con Santiago en meses. En el sueño, el niño estaba jugando en el patio con un pastor alemán muy parecido al que aparecía en la ventana. Santiago reía y corría detrás del perro, que parecía protegerlo y jugar con él al mismo tiempo. Adriana despertó con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en 6 meses, no eran solo lágrimas de tristeza. Al cuarto día estaban preparados. Javier había tomado la cámara digital prestada con el vecino y se posicionó cerca de la ventana. Adriana insistió en estar presente también, sintiendo una extraña conexión con aquellas visitas misteriosas. Cuando el pastor alemán apareció, Javier comenzó a fotografiar. Pero algo muy extraño sucedió. Las fotos salían todas borrosas u oscuras, como si hubiera alguna interferencia. La cámara funcionaba normalmente antes y después, pero durante los 15 minutos de la visita del perro, las imágenes quedaban inexplicablemente dañadas. «Déjame intentar con el celular», dijo Adriana, tomando el aparato. El mismo problema ocurrió. Los videos tenían ruidos extraños y las fotos salían completamente desenfocadas. Era como si algo interfiriera con los equipos electrónicos, específicamente durante la presencia del animal. «Esto se está volviendo cada vez más extraño», murmuró Javier, mirando las imágenes borrosas en el visor de la cámara. «Todo se está volviendo más interesante», respondió Adriana. Y Javier notó algo diferente en la voz de su esposa. Por primera vez en meses, mostraba curiosidad por algo. «Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando». Al quinto día, Adriana tomó una decisión que la sorprendió a ella misma. Se vistió adecuadamente por primera vez en semanas, se puso unos tenis cómodos y se colocó afuera de la casa antes de las 3 horas. Javier intentó disuadirla, preocupado por el estado emocional de su esposa, pero Adriana estaba decidida. «Necesito saber quién es este perro y de dónde viene», dijo Adriana con una firmeza que Javier no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Cuando el pastor alemán apareció y la vio afuera, su reacción fue completamente diferente. En lugar de ladrar, se acercó lentamente, con la cabeza baja, como si fuera un saludo respetuoso. Adriana extendió la mano despacio, y el animal la olió antes de permitir que lo tocara. «Hola, chico», susurró Adriana, acariciando la cabeza del perro. «¿De dónde vienes?» El animal pareció responder al toque y a su voz de forma familiar, como si ya la conociera. Se sentó a los pies de Adriana y miró directamente a sus ojos, con una expresión casi humana de comprensión y cariño. Javier observaba desde la ventana, dividido entre la preocupación y el alivio. Era la primera vez que veía a su esposa mostrar afecto por algo desde que perdieron a Santiago. Al mismo tiempo, toda la situación le causaba una incomodidad inexplicable. Después de unos minutos, Adriana intentó seguir al perro cuando él se levantó para irse. El animal caminó lentamente por la banqueta, mirando hacia atrás de vez en cuando para asegurarse de que ella lo seguía. Caminaron 3 cuadras hasta llegar a un pequeño parque que Adriana no visitaba desde hacía años. En el parque, el pastor alemán se dirigió directamente a una banca específica y se sentó junto a ella, mirando a Adriana como si esperara que ella también se sentara. Cuando ella se acomodó en la banca, notó una pequeña placa de bronce en el respaldo. Era un homenaje a los niños de la comunidad que habían partido prematuramente.
Adriana sintió un nudo en la garganta. Santiago solía jugar en ese parque cuando era más pequeño. Venían aquí los fines de semana, y el niño adoraba deslizarse en el tobogán y columpiarse en los columpios. Era un lugar lleno de recuerdos felices que ella había evitado desde el accidente. El perro permaneció a su lado durante unos minutos, como si entendiera la importancia emocional de ese momento. Luego, se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia el fondo del parque. Adriana lo siguió, curiosa por ver a dónde la llevaría. En el fondo del parque había un pequeño sendero que llevaba a una presa rodeada de árboles. Adriana recordó que Santiago siempre quería explorar esa área, pero ella nunca se lo permitió porque lo consideraba peligroso. El perro se detuvo en la orilla de la presa y se sentó, mirando el agua como si estuviera recordando algo. ¿Conocías a mi hijo?, preguntó Adriana en voz baja, más para sí misma que para el animal. Como si hubiera entendido la pregunta, el pastor alemán se volvió hacia ella y emitió un sonido grave, casi como un gemido triste. Sus ojos parecían cargar una melancolía profunda, como si él también estuviera sufriendo una pérdida. Adriana pasó la mano por el collar del perro y sintió que había algo grabado en la placa de identificación. Giró la pequeña pieza de metal e intentó leer, pero las letras estaban muy desgastadas por el tiempo. Solo logró distinguir algunas letras que parecían formar el nombre Sa, pero el resto era ilegible. Cuando regresaron a casa, Javier estaba esperando ansioso en la terraza. Había pasado los últimos 40 minutos, preguntándose si debía salir a buscar a su esposa o si debía respetar su necesidad de autonomía. «¿Cómo te fue?», preguntó Javier cuando Adriana se acercó. «Me llevó al parque donde jugaba Santiago», respondió Adriana con lágrimas en los ojos, pero no de desesperación. «Javier, creo que este perro conocía a nuestro hijo». Javier sintió un nudo en el pecho. Parte de él quería descartar la idea como una fantasía de una madre en duelo, pero la otra parte no podía explicar el comportamiento del animal de forma racional. «Adriana, tal vez estás viendo conexiones que no existen. El dolor puede hacer que nuestra mente cree», comenzó Javier, pero Adriana lo interrumpió. «Su collar tiene las letras SA grabadas y sabía exactamente a dónde ir en el parque. Sabía dónde le gustaba jugar a Santiago», dijo Adriana con convicción. Esa noche, por segunda vez, Adriana soñó con Santiago. Esta vez, el niño estaba en el parque, corriendo detrás del mismo pastor alemán que visitaba su casa. En el sueño, Santiago gritaba de alegría y el perro ladraba de forma juguetona, completamente diferente de los ladridos urgentes que escuchaban todos los días. «Mamá, este es mi amigo», dijo Santiago en el sueño, señalando al perro. «Él me ayuda cuando estoy triste en la escuela». Adriana despertó sobresaltada. La frase resonaba en su mente con una claridad poco común para un sueño. Santiago había mencionado un perro especial en la escuela algunas veces, pero ella nunca le prestó mucha atención, pensando que solo eran cosas de niños. No sexto día, Marina estava determinada a descobrir mais sobre o passado do animal. Ela se preparou novamente para sair e dessa vez pediu a Rafael que a acompanhasse. «Eu quero que você veja por si mesmo», disse Marina. «Talvez consigamos descobrir algo sobre ele juntos». Rafael concordou, mais por preocupação com a esposa do que por acreditar que encontrariam respostas significativas. Quando o pastor alemão apareceu, ele novamente reagiu de forma diferente ao ver os dois na rua. Dessa vez, ele se aproximou primeiro de Rafael, cheirou sua mão e depois se posicionou entre os dois, como se estivesse tentando uni-los. «Viu?» sussurrou Marina. «Ele age como se nos conhecesse». Rafael não pode negar que o comportamento do animal era incomum. Durante seus anos trabalhando como engenheiro, ele sempre buscou explicações lógicas para qualquer situação, mas aquilo estava desafiando sua racionalidade. O cachorro os conduziu por um caminho diferente dessa vez. Em vez de ir para o parque, ele os levou por uma rua residencial que ficava a algumas quadras da escola onde Lucas estudava. Rafael e Marina trocaram olhares significativos quando perceberam a direção. O animal parou em frente a uma casa pequena, mas bem cuidada, com um jardim cheio de flores e uma cerca baixa de madeira pintada de branco.
Ele se sentou na calçada e olhou para a casa, depois para eles, como se estivesse apresentando algo importante. "O que tem nesta casa?" perguntou Rafael. Antes que Marina pudesse responder, uma senhora de cabelos grisalhos apareceu na varanda da casa. Ela tinha cerca de 70 anos, usava um avental floreado e carregava um regador nas mãos. Quando viu o pastor alemão, seu rosto se iluminou. "Ah, você voltou, Thor!" exclamou a senhora, descendo os degraus da varanda. "Onde você estava? Faz dias que não te vejo." Rafael e Marina se entreolharam surpresos. A senhora conhecia o cachorro pelo nome. "Desculpe, senhora", disse Rafael se aproximando. "Esse cachorro é seu?" "Não exatamente", respondeu a senhora acariciando Thor. "Ele aparece aqui há alguns meses, sempre no mesmo horário. Eu deixo água e comida para ele, mas ele nunca fica muito tempo." "Vocês são os vizinhos novos?" "Na verdade, não moramos aqui no bairro", explicou Marina. "Esse cachorro aparece na nossa casa todos os dias às 3 da tarde e hoje resolvemos seguir ele." A expressão da senhora mudou para surpresa. "Interessante. Ele faz isso mesmo, visita várias casas. Meu nome é Dona Conceição. Moro aqui há 40 anos. Já vi Thor em outras ruas também, sempre no mesmo horário." "A senhora sabe de onde ele vem?" perguntou Rafael. "Não sei ao certo, mas posso contar o que observei", disse Dona Conceição, sentando-se em uma cadeira na varanda e fazendo sinal para que se aproximassem. Thor começou a aparecer aqui logo depois que a família que morava na Casa Azul dali se mudou. Eles tinham uma menina pequena que adorava brincar no jardim. Marina sentiu o coração acelerar. O que aconteceu com a menina? A família se mudou, depois que perderam a filha em um acidente de bicicleta. Foi muito triste. A menina tinha uns 7 anos, muito esperta e carinhosa, contou Dona Conceição com tristeza. Thor costumava brincar com ela no jardim. Depois que eles se mudaram, ele continuou vindo aqui, como se estivesse procurando por ela. Rafael e Marina sentiram um arrepio simultâneo. A história era perturbadoramente similar à deles. "A senhora disse que ele visita outras casas também?" perguntou Marina. "Sim, já vi ele na Rua das Laranjeiras, na Avenida São João e em vários outros lugares. Sempre no mesmo horário, sempre procurando por alguma coisa ou alguém", respondeu Dona Conceição. "Vocês perderam alguma criança também?" A pergunta foi direta, mas feita com sensibilidade. Marina assentiu, incapaz de falar. Rafael colocou o braço em volta dos ombros da esposa. "Nosso filho, Lucas. Há 6 meses", disse Rafael baixinho. "Sinto muito", disse Dona Conceição, com genuína compaixão. "Máximo tiene un modo especial con las familias que pasan por este dolor. Es como si él sintiera y quisiera ayudar de alguna forma." Conversaron por unos minutos más y doña Lupita compartió otras observaciones sobre Máximo. Según ella, el perro parecía seguir una ruta específica por la ciudad, visitando siempre las mismas casas, siempre a la misma hora. Algunas familias habían intentado adoptarlo, pero él siempre volvía a sus visitas, como si tuviera una misión que cumplir. Cuando se despidieron, Máximo los acompañó de regreso a casa, pero esta vez mantuvo una distancia respetuosa, como si supiera que ellos necesitaban procesar la información que habían descubierto. «¿Qué piensas de todo esto?», preguntó Adriana a Javier durante la caminata. «No sé qué pensar», admitió Javier. «Es muy extraño, pero al mismo tiempo no puedo explicar su comportamiento de forma lógica». «¿Y si realmente conoció a Santiago de alguna manera?», sugirió Adriana. «Aunque sea cierto, Adriana, eso no significa que…». Javier se detuvo, al darse cuenta de que estaba a punto de decir algo que podría lastimar a su esposa. «Lo que quiero decir es que debemos ser cuidadosos para no crear expectativas que solo nos van a lastimar más». Adriana entendió la preocupación de su esposo, pero algo dentro de ella había cambiado desde que empezó a seguir a Máximo. Por primera vez en meses se sentía con propósito, con algo que descubrir y entender. Era como si el perro hubiera traído de vuelta una parte de sí misma que ella creía haber perdido para siempre. Aquella noche, Javier no pudo dormir. Se quedó acostado pensando en todas las coincidencias de los últimos días. El horario específico de las visitas de Máximo,
que coincidía exactamente con el momento en que Santiago llegaba de la escuela. El hecho de que el perro conociera el parque donde Santiago jugaba, la reacción del animal al verlos, como si fuera familiar, y ahora el descubrimiento de que visitaba a otras familias que habían perdido niños. Por otro lado, Adriana durmió profundamente y tuvo el tercer sueño con Santiago. Esta vez, el niño estaba en la escuela, sentado en círculo con otros niños, mientras Máximo estaba acostado en medio del grupo. Una maestra leía una historia y los niños acariciaban al perro durante la lectura. «Mamá, Máximo viene a nuestra escuela todas las semanas», dijo Santiago en el sueño. «Ayuda a los niños que están tristes o con miedo. La maestra dijo que él es especial». Cuando Adriana despertó, estaba segura de que no era solo un sueño. Era un recuerdo que estaba tratando de emerger. Santiago le había contado sobre un programa en la escuela donde un perro visitaba las aulas para ayudar a los niños con dificultades emocionales. En ese entonces, ella escuchó distraída, enfocada en otras preocupaciones del día a día. Durante el desayuno, Adriana compartió el sueño con Javier. «Ahora lo recuerdo. Santiago hablaba de un programa en la escuela con un perro. Decía que el perro lo ayudaba cuando se sentía nervioso para hacer presentaciones», dijo Adriana con creciente emoción. «¿Crees que pueda ser Máximo?», preguntó Javier, empezando a interesarse genuinamente por la posibilidad. «Solo hay una forma de saberlo», respondió Adriana. «Vamos a la escuela a hablar con la maestra de Santiago». Javier dudó. No habían vuelto a la escuela desde el accidente. Era otro lugar lleno de recuerdos que ambos evitaban. Pero al ver la determinación renovada de Adriana, accedió. «Está bien. Vamos esta tarde, antes de la hora en que aparece Máximo». La Escuela Primaria Federal Profesor Ricardo Ramírez quedaba a 10 minutos en coche de su casa. Era una escuela pequeña pero bien estructurada, con jardines coloridos y muros bajos que daban un ambiente acogedor. Cuando llegaron, Javier tuvo que respirar hondo para controlar la emoción de estar en ese lugar nuevamente. La directora Elena, los recibió con cariño. Era una mujer de mediana edad, con cabello castaño recogido en un moño y ojos amables que transmitían sinceridad. Ella había conocido bien a Santiago y siempre hablaba de él con admiración. «Es muy bueno verlos», dijo la directora Elena, conduciéndolos hacia su oficina. «¿Cómo están?» «Estamos tratando de manejar todo de la mejor manera posible», respondió Javier diplomáticamente. «Directora, vinimos aquí para preguntarle sobre un programa que tenía la escuela con un perro de terapia», dijo Adriana directamente. «Santiago hablaba de eso, y ahora apareció un pastor alemán en nuestras vidas que nos lo recordó». El rostro de la directora Elena se iluminó. «Ah, deben estar hablando del programa Huellas de Esperanza. Era un proyecto hermoso que teníamos aquí. Un pastor alemán llamado Máximo visitaba las aulas una vez por semana para ayudar a los niños con ansiedad, timidez o dificultades emocionales». Adriana y Javier se miraron confirmando sus sospechas. «¿Santiago participaba en ese programa?», preguntó Adriana. «Sí, le encantaban las visitas de Máximo. Santiago era un niño sensible y a veces se ponía nervioso al hablar en público o hacer presentaciones. Máximo lo ayudaba mucho a calmarse», explicó la directora. De hecho, Santiago desarrolló una conexión muy especial con Máximo. Eran inseparables durante las visitas. «¿Qué pasó con el programa?», quiso saber Javier. La expresión de la directora Elena se puso triste. «Desafortunadamente tuvimos que suspenderlo a finales del año pasado. El coordinador del proyecto, don Arturo, sufrió una tragedia personal y no pudo continuar. Desde entonces Máximo aparece ocasionalmente aquí en la escuela, pero siempre solo, como si estuviera buscando a los niños». «¿Podemos tener el contacto de don Arturo?», pidió Adriana. «Claro, pero debo advertirles que está muy afectado. Perdió a su único hijo hace aproximadamente 1 año y medio y desde entonces se ha aislado bastante», explicó la directora, anotando la dirección en un papel. «Vive en la zona conurbada, en un rancho pequeño. Tal vez una visita de ustedes le haga bien a él también». Antes de salir de la escuela, la directora Elena los llevó hasta el salón donde estudiaba Santiago.
El salón estaba siendo usado por otro grupo, pero cuando los niños salieron al recreo, les permitió un momento a solas allí. Santiago se sentaba en ese pupitre cerca de la ventana, dijo la directora, señalando un lugar específico. Le gustaba mirar el jardín durante las clases. Adriana se acercó al pupitre y pasó la mano sobre la superficie de madera. Casi podía ver a su hijo sentado allí, concentrado en sus tareas escolares. Javier puso la mano en el hombro de su esposa, sintiendo la misma emoción que ella. Máximo siempre se colocaba al lado del pupitre de Santiago durante las visitas, continuó la directora. Era como si supiera exactamente dónde Santiago lo necesitaba. Cuando salieron de la escuela, ambos estaban emocionalmente agotados, pero también esperanzados. Finalmente, tenían una explicación concreta para la conexión entre Máximo y Santiago. No era fantasía ni imaginación, era un vínculo real que se había construido durante meses de convivencia en la escuela. De camino a casa, decidieron visitar a don Arturo al día siguiente. Necesitaban entender mejor la historia de Máximo y tal vez ayudar a un hombre que estaba pasando por el mismo dolor que ellos. Cuando llegaron a casa, aún faltaban algunos minutos para las 3. Se colocaron en la sala, esperando la visita diaria de Máximo, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Ya no era un misterio inquietante, era un encuentro entre viejos amigos. Puntualmente a las 3, Máximo apareció en la ventana. Pero esta vez, cuando Javier abrió la puerta, el perro no huyó. Entró en la casa lentamente, mirando a su alrededor como si reconociera el lugar. Caminó directamente hacia la escalera que llevaba al segundo piso. ¿A dónde va?, preguntó Javier, siguiendo al animal. Máximo subió las escaleras y se detuvo frente a la puerta del cuarto de Santiago. El cuarto había sido mantenido exactamente como el niño lo dejó, algo que Javier pensaba que estaba dificultando el proceso de duelo de Adriana, pero que ella aún no podía cambiar. El perro se sentó frente a la puerta cerrada y miró a Adriana y a Javier como si estuviera pidiendo permiso para entrar. ¿Quieres entrar al cuarto de Santiago?, preguntó Adriana, con la voz entrecortada. Máximo movió la cola ligeramente y gimió bajito. Adriana respiró hondo y abrió la puerta del cuarto. Máximo entró calmadamente y fue directo al tapete en forma de balón de fútbol donde Santiago solía sentarse para jugar videojuegos. Se acostó en el tapete, puso la cabeza sobre las patas y suspiró profundamente, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. Sabía exactamente dónde quedarse, susurró Javier, genuinamente emocionado por primera vez desde que Máximo empezó a aparecer. Adriana se sentó en la cama de Santiago y Máximo levantó la cabeza para mirarla. Sus ojos transmitían una tristeza profunda, pero también un cariño reconfortante. Era como si entendiera exactamente lo que ella estaba sintiendo. «Tú también lo extrañas, ¿verdad?», dijo Adriana, extendiendo la mano para acariciar al perro. Máximo se levantó, se acercó a ella y puso la cabeza en el regazo de Adriana. Fue la primera vez en meses que sostuvo algo vivo en sus brazos. El calor y la respiración del animal trajeron una sensación de vida que ella había olvidado que existía. Javier observaba la escena con el corazón partido, pero también con esperanza. Estaba viendo a su esposa demostrar afecto por primera vez desde que perdieron a Santiago. Aunque fuera solo por un perro, era un paso importante. Máximo se quedó con ellos más tiempo del habitual cuarto de hora. Exploró cuidadosamente el cuarto, oliendo objetos que pertenecían a Santiago. La mochila de la escuela, los tenis de fútbol, algunos libros. Cada objeto que llevaba el olor del niño recibía atención especial del perro. Cuando finalmente se levantó para irse, Máximo se dirigió a la ventana del cuarto y miró hacia afuera, al patio donde Santiago solía jugar. Permaneció allí unos minutos, como si estuviera recordando momentos felices, antes de bajar las escaleras y dirigirse hacia la puerta de entrada. «Adiós, Máximo», dijo Adriana cuando el perro salió. «Gracias por haber cuidado de nuestro niño». Por primera vez, Máximo la miró directamente antes de irse, como si hubiera entendido y aceptado el agradecimiento. Esa noche,
Adriana y Javier lograron hablar sobre Santiago por primera vez sin llorar desesperadamente. Compartieron recuerdos de su hijo, recordando sus peculiaridades, sus juegos favoritos y su personalidad cariñosa. Máximo había abierto una puerta emocional que estaba cerrada desde hacía meses. «Mañana vamos a buscar a don Arturo», dijo Javier antes de dormir. «Quiero entender mejor la historia de Máximo». «Yo también», coincidió Adriana. «Siento que aún hay mucho más por descubrir sobre la conexión entre ellos». Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y especialmente suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Al día siguiente, Adriana y Javier partieron temprano hacia la zona conurbada, siguiendo la dirección que la directora Elena había proporcionado. El rancho de don Arturo quedaba a unos 40 minutos en coche de la ciudad, en un área rural rodeada de pequeñas propiedades y mucha vegetación. El camino de terracería que llevaba a la propiedad era estrecho y lleno de baches, obligando a Javier a conducir despacio. Cuando finalmente llegaron, vieron una casa sencilla pero bien conservada, pintada de blanco con detalles azules. Había un jardín con flores y árboles frutales, y algunos perros de diferentes razas corriendo libremente por el terreno. Un hombre de aproximadamente 60 años estaba sentado en el porche, observando a los animales jugar. Tenía cabello canoso, barba bien recortada y una expresión melancólica que transmitía el peso de un dolor profundo. Cuando vio el auto acercándose, se levantó, pero no mostró sorpresa ni curiosidad. «¿Don Arturo?», preguntó Javier al bajar del auto. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlos?», respondió el hombre con una voz cansada pero educada. «Mi nombre es Javier, y ella es mi esposa, Adriana. Vinimos a hablar sobre Máximo, el perro que participaba en el programa en la escuela de nuestro hijo», explicó Javier. La mención de Máximo transformó por completo la expresión de Arturo. Su postura se enderezó y sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor e interés. «¿Máximo? ¿Lo han visto?» «¿Dónde está?», preguntó Arturo bajando los escalones de la terraza rápidamente. «Él aparece en nuestra casa todos los días a las 3 de la tarde», dijo Adriana. «La directora de la escuela nos dio su contacto porque dijo que usted coordinaba el programa de terapia». Arturo se detuvo frente a ellos y estudió sus rostros cuidadosamente. «Ustedes perdieron a un niño, ¿verdad?», preguntó con sensibilidad. Adriana asintió, incapaz de hablar. Javier confirmó con un movimiento de cabeza. «Siéntense, por favor», dijo Arturo señalando unas sillas en la terraza. «Voy a buscar un café y hablamos sobre Máximo». Mientras Arturo fue a preparar el café, Javier y Adriana observaron a los otros perros en la propiedad. Había un Golden Retriever, un labrador negro y 2 perros mestizos de diferentes tamaños. Todos parecían bien cuidados y felices, corriendo y jugando por el terreno. Cuando Arturo regresó con el café, su semblante estaba más abierto, como si la conversación sobre Máximo hubiera despertado algo dormido en él. «Máximo fue mi compañero de trabajo por más de 5 años», comenzó Arturo sirviendo el café. «Entrenamos juntos, trabajamos juntos y desarrollamos el programa de terapia asistida por animales que funcionaba en varias escuelas de la zona». «¿Cómo empezaron ese trabajo?», preguntó Adriana. «Mi hijo, Mateo, tuvo problemas de ansiedad cuando era niño. Descubrimos que la presencia de perros lo ayudaba mucho a calmarse y sentirse seguro», explicó Arturo, con los ojos brillando al hablar de su hijo. «Mateo y yo comenzamos a entrenar a Máximo cuando aún era cachorro. La idea era usar la terapia asistida por animales para ayudar a otros niños que atravesaban las mismas dificultades». Javier notó cómo Arturo hablaba de su hijo en pasado y sintió una conexión inmediata con el dolor del hombre. El programa funcionó muy bien. Máximo tenía una habilidad natural para identificar niños que estaban pasando por momentos difíciles. Parecía sentir cuando un niño estaba triste, nervioso o asustado, y siempre sabía exactamente cómo ayudar, continuó Arturo. «Vaya, eso es exactamente lo que observamos en él», dijo Adriana. «Parece entender nuestras emociones».
Máximo fue entrenado específicamente para eso, pero creo que ya nacía con ese don, dijo Arturo con orgullo. Mateo siempre decía que Máximo no era un perro común, que tenía un corazón humano. La mención del hijo en pasado creó un silencio incómodo. Arturo lo notó y decidió ser directo. Mateo se fue hace 1 año y medio, en un accidente de moto, dijo con voz controlada pero entrecortada. Desde entonces no he podido seguir trabajando con el programa. Máximo quedó perdido, sin entender por qué ya no íbamos a las escuelas. Adriana extendió la mano y tocó el brazo de Arturo en un gesto de solidaridad. Lo sentimos mucho por su pérdida, dijo ella sinceramente. Sabemos exactamente cómo es ese dolor. ¿Cómo perdieron a su hijo?, preguntó Arturo. Accidente de tránsito hace 6 meses. Santiago tenía 8 años, respondió Javier. Él participaba en el programa de ustedes en la escuela y siempre hablaba de Máximo con cariño. Arturo cerró los ojos por un momento, claramente emocionado. Mateo tenía 16 años cuando se fue. Él quería estudiar veterinaria y expandir el programa a todas las escuelas del estado, dijo Arturo. Máximo era su mejor amigo y viceversa. ¿Qué pasó con Máximo después de que dejaron el programa?, preguntó Adriana. Se deprimió, dejaba de comer, no quería jugar, pasaba todo el día acostado en el lugar donde Mateo solía estudiar, contó Arturo. Intenté mantenerlo aquí conmigo, pero empezó a escaparse. Siempre volvía, pero cada vez más herido y cansado. ¿A dónde va cuando se escapa?, quiso saber Javier. Nunca pude descubrirlo exactamente, pero sospecho que visita lugares donde trabajó con Mateo. Las escuelas, algunas casas de familias que conocemos, sitios que tienen relación con niños, explicó Arturo. Es como si estuviera intentando continuar el trabajo por su cuenta. La revelación hizo que todo cobrara sentido para Javier y Adriana. Máximo no solo los visitaba al azar, estaba intentando cumplir la misión para la que fue entrenado, incluso sin Mateo y Arturo para guiarlo. ¿Les gustaría verlo?, preguntó Arturo. Volvió anoche y está durmiendo en el cuarto que era de Mateo. Adriana y Javier se miraron y asintieron al mismo tiempo. Arturo los condujo al interior de la casa, que era sencilla pero acogedora, llena de fotos de Mateo a diferentes edades y certificados de las actividades de terapia con animales. El cuarto de Mateo estaba conservado como el de Santiago, con la cama tendida, los libros ordenados y los objetos personales en su lugar. Máximo estaba acostado en una cama especial para perros junto a la cama de Mateo, durmiendo profundamente. Cuando oyó pasos, Máximo abrió los ojos y levantó la cabeza. Al ver a Adriana y Javier, su cola empezó a moverse ligeramente y se acercó a ellos con el mismo cariño que mostraba en sus visitas diarias. «Hola, Máximo», dijo Adriana, acariciándole la cabeza. «Así que aquí es donde vives». «Él se acuerda de ustedes», observó Arturo sorprendido. «Normalmente tarda en acostumbrarse a la gente nueva». «Nosotros también nos acordamos de él», respondió Javier, agachándose para quedar a la altura del perro. «Fue muy importante para nuestro hijo». Arturo les mostró algunas fotos de Mateo trabajando con Máximo en las escuelas. En una de las fotos, Mateo estaba sentado en el suelo, rodeado de varios niños, con Máximo acostado en medio del grupo. Adriana logró identificar a Santiago entre los niños en la foto. «¡Mira, Javier!», exclamó Adriana señalando la foto. «¡Es Santiago allí!». Javier se acercó y lo confirmó. En la foto, Santiago sonreía ampliamente, con una mano sobre el lomo de Máximo. Era una imagen de pura felicidad que no veían desde hacía mucho tiempo. «Mateo siempre hablaba de Santiago», dijo Arturo, observando también la foto. Decía que Santiago era uno de los niños más cariñosos del programa y que tenía una conexión especial con Máximo. Santiago hablaba de un chico mayor que trabajaba con Máximo, pero nunca supimos su nombre, dijo Adriana. Ahora entendemos que era Mateo. Arturo fue hasta un cajón y sacó un cuaderno viejo y desgastado. Este es el diario del programa. Mateo anotaba observaciones sobre cada niño que participaba en las sesiones, explicó, hojeando las páginas. Aquí está la página sobre Santiago. Le entregó el cuaderno a Adriana, quien leyó en voz alta.
Santiago Mendoza, 8 años. Niño sensible e inteligente. Muestra ansiedad para hablar en público, pero responde muy bien a la presencia de Máximo. Desarrolló su propia técnica de respiración profunda mientras acaricia a Máximo antes de las presentaciones escolares. Sugirió que lleváramos el programa a más escuelas para ayudar a otros niños, muy empático y preocupado por el bienestar de los compañeros. Adriana empezó a llorar, pero eran lágrimas de gratitud, no de desesperación. Estaba descubriendo aspectos de su hijo que no conocía, viendo cómo lo percibían fuera de casa. ¿Mateo escribió algo más sobre Santiago?, preguntó Javier, emocionado. Arturo siguió hojeando y encontró más anotaciones. Aquí hay otra entrada, de unas semanas después. Santiago preguntó si podría entrenar un perro cuando creciera. Dijo que quería ayudar a niños tristes como Máximo lo ayuda a él. Mostró interés genuino en aprender sobre terapia con animales. Niño muy especial, con gran potencial para trabajar en esa área en el futuro. La revelación de que Santiago había mostrado interés en seguir el mismo camino que Mateo agregó una nueva dimensión emocional a la situación. Era como si los dos niños hubieran plantado una semilla que ahora estaba brotando a través de la conexión entre sus familias. Mateo estaría muy feliz de saber que encontraron a Máximo, dijo Arturo. Siempre se preocupaba por lo que pasaría con el programa después de que él se fuera. ¿Qué quieres decir?, preguntó Adriana. ¿Mateo estaba enfermo?, completó Javier. No, no estaba enfermo, aclaró Arturo. Se preocupaba por el futuro del programa porque quería estudiar fuera de la ciudad. Había sido aceptado en una universidad federal en otro estado y estaba planeando cómo continuar el trabajo desde allá, quizás entrenando a otras personas y expandiéndolo a más regiones. La información trajo una melancolía adicional, mostrando cómo los sueños de Mateo fueron interrumpidos abruptamente, al igual que los de Santiago. ¿Siguieron visitando las escuelas después del accidente?, preguntó Adriana. No pude, admitió Arturo. El dolor era demasiado grande y Máximo también estaba muy afectado. Lo intentamos algunas veces, pero no era lo mismo. Máximo se inquietaba y buscaba a Mateo todo el tiempo. ¿Y ahora? ¿Cómo está lidiando Máximo con la situación?, quiso saber Javier. Creó esa rutina de escaparse y visitar los lugares donde trabajábamos. Creo que es su forma de procesar la pérdida y tratar de mantener viva la memoria del trabajo que hacía con Mateo, explicó Arturo. Cuando vuelve a casa, generalmente está más tranquilo, como si hubiera cumplido una misión importante. Durante la conversación, Máximo permaneció cerca de Adriana y Javier, alternando entre recostarse a sus pies y colocarse entre los dos, como si estuviera tratando de consolarlos. Su comportamiento era claramente intencional, demostrando la habilidad que Mateo y Arturo habían mencionado. «Máximo, quieres seguir ayudando a los niños, ¿verdad?», preguntó Adriana, acariciando al perro. Como si entendiera la pregunta, Máximo se sentó y la miró directamente, moviendo la cola ligeramente. «Tengo una idea», dijo Adriana, mirando a Javier y luego a Arturo. «¿Y si retomamos el programa juntos?». Javier se sorprendió con la sugerencia. Adriana no había mostrado interés en actividades sociales durante meses y ahora estaba proponiendo involucrarse en un proyecto que requeriría contacto constante con niños. «Adriana, ¿estás segura?», preguntó Javier con cuidado. «Sí, lo estoy», respondió Adriana con determinación. Santiago quería ayudar a niños tristes. Mateo quería expandir el programa. Máximo necesita volver a tener un propósito. Y nosotros necesitamos encontrar una forma de transformar nuestro dolor en algo positivo. Arturo guardó silencio por unos momentos, claramente considerando la propuesta. «Sería un honor retomar el programa con ustedes», dijo finalmente. «Pero deben entender que trabajar con niños puede ser emocionalmente desafiante, especialmente en la situación que estamos viviendo». «Lo entiendo», dijo Adriana, «pero también creo que puede ser sanador. Ver a Máximo ayudando a otros niños sería una forma de honrar la memoria de Santiago y Mateo». Javier estaba preocupado, pero también impresionado por la determinación renovada de su esposa. Durante meses había evitado cualquier situación que le recordara a los niños
y ahora estaba proponiendo trabajar directamente con ellos. ¿Qué exactamente sería necesario para retomar el programa?, preguntó Javier. Necesitaríamos hablar con las direcciones de las escuelas, actualizar los certificados de Máximo, organizar el cronograma de visitas y prepararlos a ustedes para trabajar con terapia asistida por animales, explicó Arturo. No es algo complicado, pero requiere compromiso y estabilidad emocional. ¿Cuánto tiempo llevaría poner todo en marcha?, quiso saber Adriana Mendoza. Si empezamos a organizarnos ahora, en unas semanas podríamos retomar las actividades, respondió Arturo. Pero sugiero que empecemos despacio, tal vez con una sola escuela, para ver cómo nos adaptamos todos. Máximo parecía estar siguiendo la conversación, y cuando escuchó la palabra escuela, se levantó y se puso alerta, como si entendiera que estaban hablando de volver al trabajo. Creo que Máximo aprueba la idea, dijo Javier Mendoza, sonriendo por primera vez durante la visita. Pasaron el resto de la tarde conversando sobre los detalles prácticos del programa y compartiendo recuerdos de Mateo y Santiago Mendoza. Arturo mostró más fotos y videos del trabajo que hacía con su hijo, mientras Adriana y Javier contaron historias sobre Santiago y su personalidad cariñosa. Cuando llegó la hora de irse, Máximo los acompañó hasta el coche, pero esta vez no intentó seguirlos. Era como si entendiera que ahora había un plan, una esperanza de volver al trabajo que tanto amaba. Máximo, de ahora en adelante vamos a trabajar juntos, dijo Adriana agachándose para quedar a la altura del perro. Vamos a honrar la memoria de Santiago y de Mateo, ayudando a otros niños. Máximo puso la pata en la mano de Adriana, un gesto que ella interpretó como un acuerdo sellado entre ellos. De camino a casa, Javier y Adriana conversaron sobre la decisión de retomar el programa. ¿Estás segura de que estás preparada para esto?, preguntó Javier. No quiero que te lastimes aún más. Javier, por primera vez en meses me siento con propósito, respondió Adriana. Santiago siempre fue un niño que se preocupaba por los demás. Continuar el trabajo que él admiraba sería la mejor manera de mantenerlo vivo en nuestros corazones. ¿Y si es demasiado difícil? ¿Y si no puedes manejar a los niños?, insistió Javier. Entonces lo manejaremos cuando suceda, dijo Adriana. Pero no puedo dejar que el miedo me impida intentar hacer algo bueno, algo que Santiago aprobaría. Esa noche llamaron a la directora Elena y le contaron sobre el encuentro con Arturo y la propuesta de retomar el programa de terapia asistida por animales. ¡Qué noticia tan maravillosa!, exclamó la directora. Los niños preguntan por Máximo hasta hoy. Sería fantástico tenerlo de vuelta en la escuela. Nos gustaría empezar con la escuela de Santiago, si es posible, dijo Adriana. Es importante para nosotros que sea allí. Claro, voy a hablar con la dirección mañana mismo y organizar una reunión para que presenten la propuesta formalmente, prometió la directora. Al día siguiente, Máximo apareció para su visita diaria a las 3, pero esta vez encontró una recepción diferente. Adriana y Javier estaban esperando en el porche, y cuando se acercó lo recibieron como a un viejo amigo que regresaba a casa. «Hola, compañero», dijo Javier acariciando a Máximo. «¿Listo para volver al trabajo?» Máximo parecía entender que algo había cambiado. En lugar de ladrar en la ventana, se sentó tranquilamente entre Adriana y Javier, como si estuviera esperando instrucciones. «A partir de hoy ya no tienes que venir aquí todos los días buscando a Santiago», dijo Adriana suavemente. «Ahora entendemos. Querías mostrarnos lo especial que era y cómo puedes seguir ayudando a otros niños en su memoria». Máximo puso la cabeza en el regazo de Adriana y permaneció así por varios minutos. Era un momento de comprensión mutua, donde el duelo compartido se transformaba en propósito compartido. Cuando Máximo se levantó para irse, por primera vez en semanas, no desapareció misteriosamente. En lugar de eso, caminó lentamente por la banqueta, mirando hacia atrás varias veces, como si quisiera asegurarse de que Adriana y Javier entendieron el mensaje. «Adiós, Máximo», gritó Adriana. «Nos vemos pronto en la escuela». El perro se detuvo, la miró una última vez y movió la cola antes de continuar su camino de regreso a casa. Esa noche, Adriana tuvo otro sueño con Santiago, pero esta vez era diferente a los anteriores. En el sueño, Santiago estaba en un salón de clases lleno de niños, con Máximo a su lado.
Mateo también estaba allí sonriendo y observando a los niños interactuar con el perro. «Mamá, ahora lo entendieron», dijo Santiago en el sueño. Máximo no estaba tratando de traerme de vuelta. Estaba tratando de mostrarles cómo pueden ayudar a otros niños, como a mí me hubiera gustado hacer. «Vamos a cuidarlo bien y continuar el trabajo que ustedes comenzaron», prometió Adriana en el sueño. «Sé que lo harán», respondió Santiago sonriendo. «Y Máximo estará muy feliz de volver a tener niños a quienes cuidar». Cuando Adriana despertó, no estaba triste. Por primera vez desde el accidente, se sentía en paz con la pérdida de su hijo. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque había encontrado una forma de transformarlo en algo constructivo. Durante las siguientes semanas, Javier, Adriana y Arturo trabajaron intensamente para reorganizar el programa Huellas de Esperanza, actualizaron los documentos necesarios, prepararon materiales educativos y hablaron con varias escuelas interesadas en participar. La reunión con la dirección de la Escuela de Santiago fue emotiva. La directora y varios maestros recordaban el impacto positivo que el programa había tenido y estaban ansiosos por retomarlo. «No se imaginan cuánto extrañaron los niños las visitas de Máximo», dijo la directora Elena. «Muchos de ellos aún preguntan cuándo va a volver». Adriana se ofreció para hacer una presentación sobre terapia asistida con animales para los padres, mientras que Javier se encargó de los aspectos organizativos y logísticos. Arturo quedó a cargo de reentrenar a Máximo y prepararlo para volver al trabajo activo. La primera sesión de regreso se programó para un jueves por la mañana, exactamente 2 meses después de que Máximo hubiera aparecido por primera vez en la ventana de la casa de Adriana y Javier. En la víspera de la primera sesión, Máximo pasó la noche en casa de Adriana y Javier. Era la primera vez que un animal dormía allí desde que perdieron a Santiago, pero su presencia trajo consuelo en lugar de tristeza. «Mañana es un día importante para todos nosotros», dijo Adriana, acariciando a Máximo antes de dormir. «Vas a volver a hacer lo que naciste para hacer». Máximo se acomodó en el tapete del cuarto de Santiago, el mismo lugar donde se había recostado la primera vez que entró a la casa. Era como si se estuviera preparando mentalmente para retomar su misión, honrando la memoria del niño que tanto había amado. En la mañana de la primera sesión, Adriana despertó nerviosa pero decidida. Era la primera vez en meses que se arreglaba adecuadamente y salía de casa con un propósito definido. Javier estaba igualmente ansioso, preocupado por cómo reaccionaría su esposa al estar nuevamente en contacto cercano con niños. Cuando llegaron a la escuela, Máximo inmediatamente mostró emoción. Reconoció el ambiente y comenzó a mover la cola vigorosamente, claramente feliz de estar de vuelta en el lugar donde había pasado tantos momentos especiales con Mateo. El primer grupo en recibir a Máximo fue exactamente el salón donde estudiaba Santiago. El grupo actual era de niños de la misma edad, y algunos de ellos recordaban las visitas anteriores del perro. «¡Máximo!», gritó una niña cuando lo vieron entrar al salón. «¡Volviste!». El efecto de la presencia de Máximo en los niños fue inmediato y poderoso. Aquellos que eran tímidos se acercaron curiosos, los inquietos se calmaron, y los tristes sonrieron por primera vez en mucho tiempo. Era exactamente lo que Adriana esperaba ver. Pero aún así, se emocionó con la intensidad de la reacción. «Niños, Máximo ha vuelto para ayudarnos a sentirnos mejor cuando estamos tristes o nerviosos», explicó Adriana, sorprendida por su propia firmeza en la voz. «Es un perro muy especial que fue entrenado para entender nuestros sentimientos. Durante la primera sesión, una niña llamada Jimena se destacó. Era extremadamente tímida y raramente hablaba en voz alta. Cuando Máximo se acercó a ella y se acostó a sus pies, Jimena comenzó a acariciarlo y poco a poco empezó a susurrarle cosas al oído. «Jimena, ¿quieres compartir lo que le estás diciendo a Máximo?», preguntó Adriana gentilmente. «Le conté que tengo miedo de leer en voz alta frente al grupo», respondió Jimena aún susurrando. «¿Y qué respondió Máximo?», la animó Adriana. Jimena miró a Máximo
que tenía la cabeza colocada de manera que podía mirarla directamente a los ojos. «Creo que dijo que se va a quedar aquí conmigo si quiero intentarlo», dijo Jimena un poco más alto. «Máximo es muy bueno animando a niños valientes», dijo Adriana. «¿Qué te parece si lees un párrafo pequeño primero para él y después, si quieres, para todo el grupo?» La sesión fue un éxito absoluto. Varios niños interactuaron con Máximo, compartieron sus miedos y preocupaciones y salieron de la experiencia visiblemente más confiados y felices. Cuando la sesión terminó y los niños salieron al recreo, Adriana se sentó en el pupitre que había sido de Santiago y respiró hondo. Estaba agotada emocionalmente, pero también llena de satisfacción. «¿Cómo te sentiste?», preguntó Javier, sentándose junto a ella. «Fue difícil, pero también liberador», respondió Adriana con honestidad. «Ver a Máximo ayudando a esos niños me hizo sentir que Santiago está presente de alguna manera, continuando ayudando a otros a través del trabajo que admiraba». Don Arturo, que había acompañado toda la sesión, se acercó a ellos con los ojos brillando de emoción. «Máximo estuvo más animado hoy de lo que ha estado en los últimos 2 años», dijo don Arturo. «Ustedes le devolvieron su propósito, y con ello también el mío». Las sesiones siguientes confirmaron el éxito de la reanudación del programa. Máximo trabajaba con entusiasmo renovado, Adriana descubrió una vocación natural para trabajar con niños, y Javier encontró satisfacción en organizar y expandir el programa a otras escuelas. 3 meses después de la primera sesión, recibieron una carta de la Secretaría de Desarrollo Educativo reconociendo oficialmente el programa Huellas de Esperanza como un proyecto modelo para toda la red municipal de enseñanza. «Santiago estaría muy orgulloso», dijo Adriana al leer la carta oficial de reconocimiento. «Mateo también», concordó don Arturo. «Ellos plantaron una semilla que está creciendo y ayudando a muchos más niños de lo que jamás imaginaron». Máximo, que estaba acostado entre los 3, levantó la cabeza como si entendiera que estaban hablando de algo importante. Poco a poco, se había convertido en el vínculo entre 3 familias que compartían el dolor de la pérdida, pero que encontraron en la ayuda mutua una forma de sanar y honrar la memoria de sus seres queridos. 6 meses después de retomar el programa, Adriana estaba supervisando una sesión cuando un niño preguntó sobre la plaquita en el collar de Máximo. «¿Qué está escrito aquí?», preguntó el niño, intentando leer las letras desgastadas. Adriana miró la plaquita que había intrigado tanto a ella como a Javier meses antes. Ahora que conocían la historia completa, podían distinguir que decía Santiago en Mateo, amigos para siempre. «Son los nombres de los 2 niños especiales que ayudaron a entrenar a Máximo», explicó Adriana, con la voz entrecortada pero firme. «Ellos eran grandes amigos y querían que Máximo ayudara a muchos niños. Por eso trabaja tan bien, porque está cumpliendo el sueño de ellos». La revelación de la plaquita trajo un cierre emocional que Adriana y Javier no sabían que necesitaban. Descubrir que Santiago y Mateo eran amigos cercanos y que ambos habían contribuido al entrenamiento y la misión de Máximo daba un sentido aún más profundo al trabajo que estaban realizando. Aquella noche, Adriana finalmente pudo entrar al cuarto de Santiago sin llorar. Se sentó en la cama de su hijo y miró a su alrededor, viendo los objetos ya no como un recuerdo doloroso de una vida interrumpida, sino como testimonios de un niño especial que había tocado muchas vidas durante su tiempo en la tierra. «Gracias, hijo mío», susurró Adriana. «Gracias por haber sido tan especial que hasta después de partir sigues ayudando a otros niños a través de Máximo». Javier la encontró sentada ahí, pero esta vez no intentó consolarla ni sacarla del cuarto. En cambio, se sentó a su lado y juntos observaron las fotos de Santiago en las paredes, las medallas de fútbol, los libros favoritos. «Realmente era especial, ¿verdad?», dijo Javier. «Sí, lo era», asintió Adriana. «Y Máximo nos ayudó a recordarlo de una forma que no duele tanto». Se quedaron sentados allí por un largo tiempo, ya no evitando los recuerdos de su hijo, sino abrazándolos como parte natural de quien había sido y de cómo continuaría viviendo en sus corazones y en el trabajo que hacían con Máximo. Un año después de la primera aparición de Máximo en la ventana,
el programa Huellas de Esperanza estaba funcionando en 15 escuelas de la zona conurbada. Había entrenado a otros 3 perros para terapia y había ayudado a cientos de niños a superar dificultades emocionales. Adriana se había convertido en una especialista respetada en terapia asistida por animales. Javier había dejado parte de su trabajo como ingeniero para dedicarse a la gestión del programa. Y don Arturo había encontrado renovación de propósito, entrenando nuevos voluntarios y expandiendo el proyecto. Máximo, ahora con algunos pelitos grises en el hocico, seguía siendo el corazón del programa. Se había convertido en una pequeña celebridad local, reconocido por niños y adultos por donde pasaba. Pero lo más importante era que había reencontrado su alegría de vivir y su propósito de ayudar. En una tarde especial, exactamente en el aniversario de 1 año de la primera visita de Máximo, Adriana y Javier decidieron hacer un homenaje especial. Organizaron una ceremonia en la escuela de Santiago, con la participación de todos los niños que habían sido ayudados por el programa. Hoy estamos aquí para recordar a 2 niños muy especiales, Santiago y Mateo, dijo Adriana al público reunido en el patio de la escuela. Ya no están con nosotros físicamente, pero siguen ayudando a otros niños a través del amor y la dedicación que pusieron en el entrenamiento de Máximo. Una de las niñas se levantó y pidió hablar. Máximo me ayudó a no tener más miedo de hacer presentaciones, dijo la niña. Ahora, cuando me pongo nerviosa, pienso en él y logro ser valiente. Otros niños comenzaron a compartir sus experiencias, creando un momento emotivo donde quedó evidente el impacto positivo que el trabajo de Santiago y Mateo seguía teniendo a través de Máximo. Al final de la ceremonia, Adriana se dirigió al lugar donde se había plantado un árbol en memoria de Santiago. Máximo la acompañó y se acostó bajo la sombra del árbol, como si entendiera la importancia simbólica de ese momento. «Cumpliste tu misión, Máximo», dijo Adriana acariciando al perro. «Santiago estaría muy orgulloso de lo que has hecho por todos estos niños». Máximo la miró con esa misma mirada profunda y comprensiva que había demostrado desde el primer día en la ventana de la casa. Era una mirada que transmitía gratitud, pero también la promesa de que seguiría haciendo su trabajo mientras fuera necesario. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dar like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. 2 años habían pasado desde que Máximo había comenzado sus visitas misteriosas. El programa Huellas de Esperanza se había expandido a 3 ciudades vecinas y estaba sirviendo como modelo para su implementación en otras regiones del estado. Adriana había concluido un curso de especialización en terapia asistida por animales. Javier había abierto una pequeña empresa enfocada en consultoría para programas similares, y don Arturo había escrito un libro sobre sus experiencias que se había convertido en referencia en el área. Máximo seguía siendo el principal terapeuta del equipo, pero ahora compartía el trabajo con otros 4 perros que habían sido entrenados siguiendo los métodos desarrollados por don Arturo y Mateo. Cada perro tenía su especialidad. Máximo trabajaba principalmente con ansiedad y timidez. Otros se enfocaban en hiperactividad, depresión infantil y dificultades de aprendizaje. Una tarde de jueves, Adriana estaba conduciendo una sesión en una escuela nueva cuando ocurrió una situación inesperada. Un niño de unos 8 años, llamado Gael, entró al salón claramente perturbado. Había perdido a su padre recientemente en un accidente laboral y estaba presentando comportamiento agresivo y dificultades para relacionarse con otros niños. Cuando Máximo se acercó a Gael, el niño inicialmente intentó alejarlo, empujando al perro y gritando que no quería contacto con nadie. Era la primera vez que Máximo enfrentaba un rechazo tan intenso y Adriana se preocupó por la reacción de ambos. Sin embargo, Máximo demostró la sabiduría que había desarrollado a lo largo de los años de trabajo. En lugar de insistir en acercarse, simplemente se acostó a una distancia segura de Gael y permaneció allí, tranquilo y paciente, solo observando al niño con atención. Poco a poco, Gael se dio cuenta de que Máximo no estaba tratando de forzar ninguna interacción.
El perro simplemente estaba presente, disponible, pero respetando el espacio y el tiempo que el niño necesitaba. Este enfoque no invasivo comenzó a despertar la curiosidad de Gael. ¿Por qué no se va?, preguntó Gael a Adriana, aún con enojo en la voz, pero ya mostrando interés. Máximo entiende que a veces las personas necesitan espacio cuando están tristes o enojadas, explicó Adriana con calma. Él está mostrando que está aquí si lo necesitas, pero sin presionar. Gael observó a Máximo durante varios minutos. El perro permanecía acostado, pero siempre alerta a los movimientos y expresiones del niño. De vez en cuando, Máximo suspiraba suavemente o cambiaba de posición, pero nunca intentaba acercarse. Gradualmente, el enojo de Gael comenzó a transformarse en curiosidad y, finalmente, en interés genuino. ¿Se va a quedar ahí todo el tiempo?, preguntó Gael. Todo el tiempo que necesites, respondió Adriana. Después de casi media hora de observación mutua, Gael finalmente se movió un poco hacia Máximo. El perro percibió el movimiento, pero no reaccionó exageradamente. Solo levantó ligeramente la cabeza, señalando que lo había notado, pero que seguía respetando el ritmo del niño. ¿Puedo tocarlo?, preguntó Gael por primera vez con voz suave. Claro, Máximo estará muy feliz, dijo Adriana. Cuando Gael finalmente puso la mano en la cabeza de Máximo, el niño se desplomó en llanto. Eran lágrimas de dolor, de nostalgia, de enojo, pero también de alivio por fin haber encontrado a alguien que parecía entender su dolor sin juzgarlo. Máximo se mantuvo completamente inmóvil mientras Gael lloraba, ofreciendo solo su presencia sólida y reconfortante. Era exactamente el tipo de apoyo que el niño necesitaba. Alguien que no intentaba arreglarlo o apresurarlo a sentirse mejor, sino que simplemente estaba presente durante su dolor. Esa sesión marcó el inicio de una relación especial entre Máximo y Gael, que se extendió por varios meses de trabajo terapéutico. Adriana documentó cuidadosamente el progreso del niño, observando cómo la presencia constante y no juzgadora de Máximo lo ayudó a procesar el duelo y a desarrollar nuevamente la capacidad de confiar en otros. La experiencia con Gael reforzó para Adriana Mendoza la importancia del trabajo que estaban haciendo. No era solo sobre enseñar a los niños a superar timidez o ansiedad, era sobre ofrecer apoyo incondicional durante los momentos más difíciles de sus vidas. Aquella noche, Adriana compartió la experiencia del día con Javier Mendoza y don Arturo durante una reunión semanal que tenían para discutir el progreso del programa. Ver a Máximo trabajar con Gael hoy me hizo pensar en cómo debe haber ayudado a Santiago Mendoza durante momentos difíciles en la escuela, dijo Adriana. Los niños enfrentan tantas cosas que los adultos no percibimos. Es verdad, coincidió don Arturo. Mateo siempre decía que los niños son mucho más sensibles de lo que imaginamos. Captan tensiones familiares, problemas en la escuela, cambios en el ambiente y muchas veces no saben cómo expresar lo que están sintiendo. Por eso el trabajo de Máximo es tan importante, añadió Javier Mendoza. Él ofrece un espacio seguro para que ellos procesen esas emociones. Durante la conversación, decidieron expandir aún más el programa, creando sesiones especializadas para niños que habían perdido familiares. La experiencia con Gael había mostrado que había una demanda específica para ese tipo de apoyo. 3 meses después, lanzaron el proyecto Latidos con Huellas, enfocado exclusivamente en ayudar a niños en duelo. Máximo asumió el liderazgo de esta nueva rama del programa, trabajando en colaboración con psicólogos infantiles y asistentes sociales. El primer grupo de Latidos con Huellas consistía en 6 niños entre 7 y 12 años, todos que habían perdido familiares cercanos en los últimos 2 años. Gael estaba entre ellos, ahora más estable emocionalmente, pero aún beneficiándose del apoyo continuo de Máximo. Las sesiones del nuevo programa eran más largas y más intensas, permitiendo que los niños expresaran sus emociones de forma más profunda. Máximo parecía entender instintivamente que este trabajo requería un enfoque diferente, demostrando aún más paciencia y sensibilidad. Durante una de las sesiones más impactantes, una niña llamada Sofía, que había perdido a su madre en un accidente,
Logró finalmente hablar sobre su enojo por haber sido abandonada. Máximo permaneció recostado a su lado durante todo el desahogo, ocasionalmente colocando la pata sobre la pierna de la niña cuando las emociones se intensificaban. «Máximo entiende lo que estoy sintiendo», dijo Sofía al final de la sesión. «Él no me está diciendo que todo va a estar bien, como hacen los adultos. Simplemente se queda aquí conmigo cuando estoy triste». Esta observación de Sofía se convirtió en una de las filosofías centrales del programa: ofrecer presencia auténtica en lugar de consuelos vacíos. Era exactamente lo que Máximo había hecho con Adriana y Javier cuando apareció por primera vez en la ventana de su casa. El éxito de Latidos con Huellas llamó la atención de los medios locales. Una estación de televisión hizo un reportaje especial sobre el programa, entrevistando a Adriana, Javier, don Arturo y varios niños que habían sido ayudados. Durante la entrevista, el reportero preguntó a Adriana cómo había logrado transformar su propio dolor en algo tan constructivo. «Máximo nos enseñó que el dolor puede compartirse de forma sanadora», respondió Adriana. «Cuando apareció en nuestra ventana no estaba tratando de quitarnos el dolor, estaba ofreciéndonos compañía durante él. Aprendimos que ese tipo de apoyo es lo que realmente ayuda». El reportaje tuvo gran repercusión y pronto comenzaron a recibir solicitudes de otras ciudades para implementar programas similares. El modelo desarrollado por ellos estaba siendo reconocido como innovador y eficaz. 6 meses después del lanzamiento de Latidos con Huellas, recibieron una llamada inesperada. Era de una universidad federal que quería documentar oficialmente su trabajo para crear un protocolo nacional de terapia asistida con animales para niños en duelo. «Ustedes desarrollaron algo único», explicó la investigadora responsable del proyecto. «La combinación de terapia animal con apoyo específico para duelo infantil está mostrando resultados excepcionales. Queremos estudiar y replicar el modelo de ustedes». La participación en la investigación universitaria trajo una nueva dimensión al trabajo. Empezaron a documentar sistemáticamente los avances de los niños, a desarrollar protocolos más refinados y a capacitar a otros profesionales para replicar el modelo. Máximo, ahora con estatus de coinvestigador en el proyecto académico, continuaba siendo evaluado regularmente para garantizar que el trabajo intenso no le estuviera causando estrés. Al contrario, las evaluaciones mostraban que estaba más feliz y saludable que nunca, claramente satisfecho por haber retomado su misión de vida. Durante una de las reuniones mensuales del equipo de investigación, la psicóloga responsable del proyecto hizo una observación importante sobre Máximo. «Es notable cómo Máximo logra calibrar su respuesta para cada niño. Con algunos es más activo y juguetón, con otros más tranquilo y contemplativo. Parece haber desarrollado una habilidad casi sobrenatural para leer las necesidades emocionales específicas de cada persona». «Mateo siempre decía que Máximo tenía un corazón humano», comentó don Arturo. «Creo que eso se refiere exactamente a esa capacidad de empatía profunda que demuestra». «Santiago también lo percibía en él», añadió Adriana. En el diario de Mateo había anotaciones sobre cómo Santiago comentaba que Máximo entendía los sentimientos de las personas mejor que muchos adultos. La mención de los 2 niños trajo un momento de silencio respetuoso al grupo. Incluso después de tanto tiempo, la presencia de Santiago y Mateo seguía sintiéndose en el trabajo que hacían, como si fueran miembros invisibles pero activos del equipo. 3 años después del inicio de todo, el programa se había expandido a 12 ciudades en 3 estados diferentes. Máximo había entrenado directamente a más de 20 perros terapeutas, trabajado con cientos de niños y se había convertido en símbolo nacional de terapia asistida por animales. En una ceremonia especial organizada por el Consejo Nacional de Formación Académica, Máximo recibió una medalla oficial de reconocimiento por servicios prestados a la educación y salud mental infantil. Era la primera vez en la historia que un animal recibía tal honor. Durante la ceremonia, Adriana fue invitada a dar un discurso en nombre del equipo del programa Huellas de Esperanza. Máximo nos enseñó que la curación
no viene de intentar olvidar nuestro dolor, sino de transformarlo en amor y cuidado por los demás, dijo Adriana ante un público de educadores y profesionales de salud de todo el país. Nos mostró que honramos mejor la memoria de quienes perdemos cuando usamos nuestra experiencia para ayudar a otros que pasan por dificultades similares. El discurso de Adriana fue interrumpido varias veces por aplausos emocionados. Muchas personas en el público habían pasado por pérdidas similares y se identificaban profundamente con el mensaje. Santiago y Mateo plantaron una semilla cuando eran niños, continuó Adriana. Soñaban con usar el amor de los animales para curar corazones lastimados. Máximo mantuvo vivo ese sueño y nos enseñó cómo hacerlo realidad. Al final de la ceremonia, Máximo, ahora usando una medalla especial en su collar, fue rodeado por niños que querían saludarlo. Recibía cada muestra de cariño con la paciencia y amabilidad que lo caracterizaban, como si entendiera la importancia del momento. Esa noche, de regreso al hotel, Adriana, Javier y don Arturo reflexionaron sobre el camino que habían recorrido juntos. ¿Creen que Santiago y Mateo imaginaban que su trabajo tendría este impacto?, preguntó Javier. Creo que los niños sueñan sin límites, respondió don Arturo. Mateo siempre hablaba de ayudar a niños de todo el mundo. En su momento yo pensaba que era ingenuidad infantil, pero tal vez él realmente tuviera una visión de lo que era posible. Santiago era igual, dijo Adriana. Él siempre decía que quería que todos los niños tristes fueran felices. Parecía un sueño imposible, pero mira dónde hemos llegado. Máximo estaba echado a los pies de los tres, claramente cansado pero satisfecho después de un día intenso de atención y reconocimiento. Sus ojos, aunque más suaves debido a la edad, mantenían la misma profundidad e inteligencia que había impresionado a Adriana y a Javier desde el primer encuentro. Máximo, realizaste el sueño de ellos, dijo Adriana acariciando al perro. Y aún tienes mucho trabajo por delante. Como si estuviera de acuerdo, Máximo movió la cola ligeramente antes de acomodarse para dormir, listo para otro día de trabajo terapéutico en el futuro. 5 años habían pasado desde que Máximo apareció por primera vez en la ventana de la casa de Adriana y Javier. El programa Huellas de Esperanza operaba en 5 países de América Latina, había entrenado a más de 150 perros terapeutas y ayudado a miles de niños. Máximo, ahora considerado patriarca de los perros terapeutas del programa, se había semi-jubilado, trabajando solo en casos especiales y dedicando la mayor parte del tiempo al entrenamiento de perros más jóvenes. Sus métodos de trabajo habían sido estudiados y documentados, creando un protocolo que se seguía en todo el programa. En una tarde especial, Adriana recibió una llamada que la emocionó profundamente. Era de la madre de Gael, el niño agresivo que Máximo había ayudado años antes. Adriana, necesito contarte algo, dijo la madre de Gael con voz emocionada. Gael fue aceptado en la Facultad de Veterinaria. Quiere especializarse en terapia asistida por animales y continuar el trabajo que Máximo comenzó con él. La noticia trajo lágrimas de alegría a los ojos de Adriana. Ver a un niño que había sido ayudado por el programa decidir dedicar su vida a ayudar a otros era la mayor recompensa que podía imaginar. Gael quiere venir a visitar a Máximo antes de empezar la facultad, continuó la madre. Dijo que necesita agradecer personalmente a su maestro. La visita de Gael se organizó como una pequeña ceremonia en la escuela donde todo había comenzado. Ahora un joven de 18 años, Gael se había convertido en un muchacho seguro y decidido, muy diferente del niño agresivo y herido que Máximo había encontrado años antes. Máximo, salvaste mi vida, dijo Gael, arrodillándose junto al perro que ya mostraba signos claros de edad avanzada. Cuando estaba perdido y enojado, me enseñaste que era posible confiar de nuevo. Ahora quiero hacer lo mismo por otros niños. Máximo, aunque más lento debido a la edad, aún mantenía su capacidad de conexión emocional. Puso la cabeza en el regazo de Gael y permaneció así por varios minutos, en un momento de comunicación silenciosa que emocionó a todos los presentes. Esta visita inspiró a Adriana y a Javier a crear un nuevo proyecto.
un programa de mentoría donde jóvenes que habían sido ayudados por los perros terapeutas regresaban como voluntarios para apoyar a niños más pequeños que pasaban por dificultades similares. Es el círculo perfecto, explicó Javier durante la presentación del nuevo proyecto al equipo de investigación de la universidad. Los niños que fueron ayudados se convierten en ayudadores, perpetuando el ciclo de cura y apoyo que Máximo inició. El programa de mentoría se implementó en todas las unidades de Huellas de Esperanza y mostró resultados aún más impresionantes que los programas originales. Jóvenes que habían superado sus propias dificultades con ayuda de los perros terapeutas demostraban una capacidad única para conectar con niños en situaciones similares. En una evaluación hecha 2 años después de la implementación del programa de mentoría, los resultados mostraron que el 90% de los niños participantes presentaron mejoría significativa en sus cuadros emocionales, una tasa de éxito considerada excepcional en el área de salud mental infantil. Máximo, ahora con 9 años y oficialmente retirado del trabajo activo, pasó a vivir alternadamente en la casa de Adriana y Javier Mendoza y en el rancho de Don Arturo. Su presencia seguía siendo terapéutica, incluso sin trabajar formalmente. Visitantes del programa frecuentemente pedían conocerlo, tratándolo con la reverencia debida a una leyenda viva. En sus últimas apariciones públicas, Máximo siempre iba acompañado de uno de los perros más jóvenes que había entrenado, como si estuviera presentando a la nueva generación que continuaría su trabajo. Era un proceso de transición natural que demostraba su madurez y sabiduría acumulada a lo largo de los años. Durante una entrevista para un documental internacional sobre terapia asistida por animales, a Adriana le preguntaron sobre el legado de Máximo. Máximo nos enseñó que la curación verdadera ocurre cuando transformamos nuestro dolor personal en compasión por los demás, respondió Adriana. Él apareció en nuestras vidas en el momento en que más necesitábamos aprender esa lección, y desde entonces ha enseñado lo mismo a miles de niños y familias. ¿Cuál cree que es el mensaje más importante que transmite Máximo?, preguntó el entrevistador. Que nunca estamos solos en nuestro dolor, dijo Adriana tras una pausa reflexiva. Incluso en los momentos más oscuros, existe alguien dispuesto a sentarse a nuestro lado y simplemente estar presente. A veces, ese alguien tiene 4 patas y un corazón más grande que el mundo. El documental, cuando se estrenó, ganó premios internacionales y ayudó a difundir el modelo del programa Huellas de Esperanza a otros continentes. Máximo se había convertido en un embajador global de la terapia asistida por animales, sin siquiera saberlo. En una noche especial, exactamente 7 años después de su primera aparición en la ventana de la casa de Adriana y Javier, Máximo estaba recostado en el jardín de la casa, observando las estrellas. Adriana se sentó a su lado, algo que se había convertido en un ritual entre ellos. «Sabes que cumpliste tu misión, ¿verdad?», dijo Adriana suavemente, acariciando la cabeza del perro. «Santiago y Mateo estarían muy orgullosos de todo lo que lograste». Máximo la miró con esos ojos profundos que parecían cargar toda la sabiduría del mundo. Incluso en la edad avanzada, su mirada mantenía la misma intensidad empática que había conquistado a Adriana desde el primer encuentro. «Gracias por haber aparecido en nuestra vida cuando más te necesitábamos», continuó Adriana. «Gracias por habernos enseñado que el dolor puede transformarse en amor y que la memoria de quienes perdimos puede convertirse en una fuerza para ayudar a otros». Máximo colocó la pata sobre la mano de Adriana, un gesto que ella interpretó como una despedida y un agradecimiento simultáneos. Esa noche se quedaron sentados juntos por horas, en silencio contemplativo, sabiendo que estaban compartiendo un momento especial que quedaría grabado para siempre en la memoria. Al día siguiente, Máximo amaneció más tranquilo de lo normal. Pasó el día recibiendo visitas de todas las personas que habían formado parte de su viaje, niños a los que había ayudado, ahora jóvenes adultos, compañeros caninos a los que había entrenado, maestros y profesionales que habían trabajado con él. Era como si Máximo supiera que era hora de descansar y quisiera despedirse adecuadamente
de todos los que habían participado en su misión. La semana siguiente, Máximo partió tranquilamente mientras dormía, recostado en su cama favorita en la habitación que había sido de Santiago. Adriana lo encontró a la mañana siguiente con una expresión serena en el rostro, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto merecía. La noticia de la partida de Máximo se difundió rápidamente a través de la red del programa Huellas de Esperanza. Cientos de personas enviaron condolencias y compartieron historias de cómo Máximo había impactado sus vidas. El funeral de Máximo se realizó en la escuela donde Santiago había estudiado, con la presencia de más de 500 personas. Criaturas, jóvenes, adultos y personas mayores se reunieron para homenajear al perro que había dedicado su vida a curar corazones heridos. Durante la ceremonia, Gael, ahora graduado en veterinaria y trabajando con terapia asistida con animales, dio un discurso conmovedor. Máximo nos enseñó que el amor no termina con la partida física. El trabajo que él inició continúa a través de todos nosotros que fuimos tocados por su presencia. Cada niño que ayudamos, cada corazón que curamos, es una extensión del legado que Máximo dejó. Se plantó un árbol especial en el jardín de la escuela en memoria de Máximo, junto al que se había plantado para Santiago. Los dos árboles crecerían juntos, simbolizando la amistad eterna entre el niño y el perro que había honrado su memoria a través de una vida dedicada al servicio. En los meses siguientes a la partida de Máximo, el programa Huellas de Esperanza continuó creciendo y expandiéndose. Se entrenaron nuevos perros usando los métodos que Máximo había desarrollado, y su legado permaneció vivo a través del trabajo continuo de cura y apoyo. Adriana y Javier crearon la Fundación Máximo, una organización sin fines de lucro dedicada a expandir el programa de terapia asistida con animales a comunidades desfavorecidas alrededor del mundo. Arturo se convirtió en director técnico de la Fundación, responsable de capacitar nuevos profesionales y supervisar la calidad de los programas. Un año después de la partida de Máximo, la Fundación había establecido programas en 15 países y entrenado a más de 300 perros terapeutas. El modelo desarrollado por Máximo, Santiago y Mateo se había convertido en un estándar internacional para la terapia asistida con animales. Durante la ceremonia del primer aniversario de la Fundación Máximo, Adriana dio un discurso que resumió perfectamente la travesía que todos habían recorrido. Máximo apareció en nuestras vidas como un misterio, ladrando en nuestra ventana todos los días. Pensábamos que estaba perturbando nuestro dolor, pero en realidad nos estaba enseñando que nuestro dolor podía convertirse en nuestra mayor fortaleza. Nos mostró que honramos mejor la memoria de quienes perdemos cuando usamos nuestra experiencia para iluminar el camino de otros que caminan en la oscuridad. Santiago y Mateo plantaron una semilla pequeña cuando eran niños, soñando con ayudar a otros niños a través del amor de los animales. Máximo cuidó esa semilla, la regó con dedicación y amor, y hoy se ha convertido en un bosque que ofrece sombra y consuelo a miles de personas alrededor del mundo. La misión de Máximo está lejos de terminar. Cada vez que un perro terapeuta consuela a un niño asustado, cada vez que un joven decide dedicar su vida a ayudar a otros, cada vez que una familia encuentra esperanza en medio del dolor, el espíritu de Máximo sigue trabajando. El público se levantó en una ovación prolongada, no solo por Máximo, sino por todos los que habían participado en el viaje de transformar el dolor en propósito, la pérdida en legado y el sufrimiento en servicio. Esa noche, Adriana visitó la tumba de Máximo en el jardín de la escuela. La placa sobre la tumba decía simplemente: Máximo, maestro de amor y compasión. Su misión continúa a través de todos nosotros. Al lado de la tumba, un nuevo cachorro de pastor alemán estaba siendo entrenado por uno de los perros que Máximo había educado. El ciclo continuaba. La misión persistía y el amor que Máximo había sembrado seguiría creciendo por generaciones. Adriana se arrodilló junto a la tumba y colocó una flor fresca sobre la tierra. «Gracias, Máximo», susurró. «Gracias por habernos enseñado que la vida continúa, que el amor es eterno
y que nuestro mayor dolor puede convertirse en nuestra mayor contribución al mundo. Una brisa suave meció las hojas de los árboles de Santiago y Máximo, como si ambos estuvieran susurrando una respuesta de gratitud y aprobación por el trabajo que seguía haciéndose en su memoria. El programa Huellas de Esperanza siguió creciendo. La Fundación Máximo expandió sus actividades a todos los continentes, y miles de niños alrededor del mundo continuaron siendo ayudados por perros terapeutas entrenados según los principios que Máximo había establecido. La historia, que comenzó con un perro misterioso ladrando en la ventana, se transformó en un movimiento global de cura y esperanza, demostrando que hasta en los momentos más oscuros de la vida, el amor puede encontrar una forma de brillar e iluminar el camino para otros. Fin de la historia. Queridos oyentes, qué historia tan conmovedora acabamos de compartir. Ahora cuéntenos, ¿creen ustedes que Máximo realmente logró transformar el dolor de Adriana y Javier en algo tan hermoso? ¿Qué parte de la historia tocó más su corazón? Dejen sus comentarios con sus palabras sinceras, pues nos encanta leer sus opiniones. Si les gustó esta historia, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para no perderse otras historias emocionantes como esta.